Buenas tardes, el día de hoy les vamos a hablar de los sistemas operativos y su arquitectura interna. Mi grupo está compuesto por Daniel Velasco, Fabián Rincón y quien les habla, Nicolás Rodríguez. Antes de hablar de eso tenemos que hacer una pequeña introducción. Para este corte se nos asignó el enfoque de arquitectura de sistemas operativos, así que para desarrollarlo decidimos hacer tres subtemas, y para explicar cada uno de estos creamos una exposición, un mapa mental y una infografía, las cuales presentaremos a continuación. Sin más, comencemos con la exposición. El primer tema que tenemos es la arquitectura interna de sistemas operativos, y para ello vamos a empezar con los tres sistemas operativos más importantes de escritorio: Windows, Linux y Mac. Empezando con Windows, vamos a dividirlo en diferentes partes de la arquitectura del mismo. En primer lugar tenemos kernel, el cual es el núcleo del sistema operativo Windows. Se le conoce a este como NT-kernel. Es una parte fundamental ya que es el que se encarga de la planificación de procesos y administración de dispositivos. En segundo lugar tenemos la capa de abstracción de hardware. Esta, para abreviar, la vamos a llamar HAL. Y esta sencillamente interactúa con el kernel permitiendo que se ejecuten plataformas sin modificaciones significativas. Como tercera parte tenemos el modo de usuario. Este se funciona en un modelado de anillos, el cual tiene una protección de cuatro modos, los cuales son usuario, supervisión, entradas y salidas, que es la ACS, y núcleo. Como cuarta parte tenemos la administración de procesos. En Windows específicamente se utiliza el administrador de procesos, el cual asigna recursos y ejecuta aplicaciones de forma específica. Como quinto paso tenemos la gestión de memoria. Esta sencillamente se encarga de la paginación y gestión de memoria virtual, es decir, todo lo que se hace en navegadores o en de otro tipo de máquinas dentro de la máquina principal. Como sexto punto tenemos la gestión de dispositivos. En esta, Windows utiliza controladores para manejar el hardware según necesite, ya sean controladores del teclado, de los gráficos o de distintas partes. Como séptima parte tenemos el sistema de archivos. Windows utiliza el NTFS, que por sus siglas en inglés significa New Technology File System. Adicional de esto, proporciona características avanzadas como el control de acceso, y es uno de los sistemas de archivos más avanzados, por decirlo de una forma, de todos los sistemas operativos. Como octavo tenemos la interfaz API. Y pues esto sencillamente permite a los desarrolladores interactuar de una forma más sencilla con el sistema operativo y entender un poco mejor su funcionamiento. Tenemos también como noveno la interfaz gráfica, y esta sencillamente es la forma en la que el usuario interactúa directamente con el sistema, y esta se hizo de una forma intuitiva. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que los usuarios puedan sentirse cómodos al usar Windows más que incluso en otros sistemas operativos. El punto número 11 son los servicios del sistema. Ya son cosas más internas, pero se tiene algo como el programa de tareas, servicio de impresión, servicio de red, entre otros. Servicios que se usan muy a menudo, pero que jamás se les presta la atención que se debería en teoría. Y por último, tenemos seguridad. Y Windows utiliza el control de cuenta de usuario, que por sus siglas es UAC. El filtro es Mask Screen y el firewall de Windows. Estos hacen que Windows sea un sistema operativo bastante completo en todos los aspectos. Siguiendo con nuestro siguiente sistema operativo de escritorio, tenemos Linux. El kernel de Linux, o sea, el núcleo de Linux, al igual que el de Windows, es un núcleo monolítico y modular. ¿Qué quiere decir esto? Que el usuario, el espacio de usuario y el espacio del núcleo o el kernel son diferentes, y todos los procesos del kernel se procesan, por decirlo así, en el mismo espacio, teniendo eso la misma prioridad. Es responsable de la gestión de hardware, de memoria, de sistemas operativos y la planificación de procesos. Su desarrollo es liderado por Linux Torvalds y la comunidad de desarrolladores contribuye a su mejora constante. El siguiente ítem es espacio de usuario y kernel. Linux opera en un modelo de espacio de usuario y espacio de kernel, donde los procesos de usuario y el kernel se ejecutan en modos separados, como lo explicaba anteriormente. El sistema de archivos. Linux utiliza varios sistemas de archivos como ext4, btrfs, xfs y más. Cada sistema de archivos tiene características y rendimientos específicos. Se usan para diferentes cosas. Gestión de procesos. El kernel maneja la creación y programación y terminación de los procesos. Los procesos pueden ejecutarse en primer plano o en segundo plano, y la planificación es manejada por el programador del kernel. Gestión de memoria. Linux utiliza un modelo de paginación para gestionar la memoria física y virtual. El subsistema de gestión de memoria incluye la administración de memoria virtual, el espacio de intercambio y la gestión de la caché. Controladores. Linux emplea controladores de dispositivos para interactuar con el hardware. Estos controladores son módulos del kernel o están integrados directamente en él. Sistema de gestión de paquetes. Diferentes distribuciones utilizan sistemas de gestión de paquetes como apt en las versiones Debian o Ubuntu, Yum en Fedora o RHEL y Zyper en OpenSUSE para la instalación y actualización de software. Interfaz API. Linux proporciona una interfaz estandarizada para aplicaciones a través de la API del sistema. Las bibliotecas como GLI-BC implementan esta interfaz. Interfaz de usuario. Las interfaces gráficas como GNOME o KDE o interfaces de línea de comandos CLI como las consolas proporcionan la interacción entre el usuario y el sistema.
Red y protocolos. Linux es ampliamente utilizado en servidores y dispositivos de red. Soporta protocolos estándar como TCP/IP y proporciona herramientas como IP tables para configurar firewalls. Seguridad. Linux se basa en el modelo de seguridad de usuarios y permisos. El sistema de permisos de Linux garantiza que solo los usuarios autorizados tengan acceso a ciertos recursos o a ciertos archivos. Multitarea. Linux es un sistema operativo multiusuario y multitarea, lo que significa que varios usuarios pueden utilizar el sistema simultáneamente y que múltiples tareas pueden ejecutarse en paralelo. Bueno, y como último sistema operativo de escritorio tenemos Mac OS. La arquitectura de Mac OS, pues en sí tiene un kernel XNU, que no es Unix. Entonces, Mac OS utiliza un núcleo XNU, que es un kernel híbrido, o sea, un núcleo híbrido que combina elementos de un microkernel y de un monolítico. XNU incluye un microkernel match para la gestión de la memoria y de read threads, y un componente BSD, que es Berkeley Software Distribution, que proporciona la interfaz de un sistema Unix. En la arquitectura Mac OS también tenemos un entorno gráfico. En el entorno gráfico tenemos tres como elementos, tres apartados, que es el Quartz Compositor, el Core Animation y el Core Graphics. El Quartz Compositor controla lo que es la composición de la interfaz gráfica del usuario y maneja la aceleración de gráficos. Core Animation maneja lo que es la animación de la interfaz del usuario, y Core Graphics proporciona todo lo que son las capacidades de gráficos 2D. También en la arquitectura de macOS tenemos espacios de usuario y del núcleo. macOS mantiene un entorno de usuarios separados del núcleo, y los programas en ejecución se ejecutan en el espacio de usuario, mientras que el núcleo proporciona servicios fundamentales. También tenemos que tiene subsistemas de gestión de procesos. En esto tenemos tres, que es el Grand Central Dispatch, que administra la ejecución de tareas y la gestión de concurrencias; el Launch, que inicia y detiene y supervisa los procesos y servicios del sistema; y el Match-O, que formatea, es el formato de archivos ejecutable utilizado pues en sí para todo lo que es macOS. También tenemos la interfaz de programación de aplicaciones de macOS, y en este tenemos tres, que son Cocoa, que es un framework de desarrollo pues, de aplicaciones que utiliza en sí el lenguaje de programación Objective-C, y tenemos el Carbon, que es un framework compatible con versiones anteriores, utilizando principalmente pues, para las aplicaciones escritas en lenguaje C++ y C. Y tenemos como último el SwiftUI, que es el framework más reciente para la creación de interfaces de usuario, pues, y utiliza Swift. Bueno, y también en la arquitectura de macOS tenemos el sistema de archivos. Este utiliza un sistema de archivos jerárquico avanzado, o en sus siglas en inglés HFS+, o también utiliza el APFS, que es Apple System File. Este último introducido en versiones más recientes para la mejora y la seguridad y más eficiencia. Bueno, también tenemos en el tema de la seguridad dos ítems. En este tenemos que utilizar Gatekeeper, que protege contra software malicioso mediante la verificación de la firma de las aplicaciones. Y tenemos el SIP, que es System Integrity Protection, que protege ciertos archivos y procesos del sistema contra modificaciones no autorizadas. A continuación vamos a hablar de los sistemas operativos móviles, en los cuales los más importantes son Android y iOS. Empecemos por Android. El primer punto de parada es kernel. Ya explicamos qué es kernel, el núcleo del sistema, y en este caso Android utiliza el kernel de Linux como su capa base, proporcionando los servicios esenciales como gestión de memoria, administración de procesos, comunicación con el hardware, entre otros. Como segundo paso tenemos la capa de abstracción de hardware. Como ya dijimos, el Hall trae funciones que pues son lo mismo en todos los sistemas operativos, conectarse con dispositivos, configuraciones, etc. Un punto importante, el Android Runtime, el tercero, también conocido como ART, es el entorno de ejecuciones de aplicaciones de Android. Este reemplazó al que originalmente tenía, que era Dalvik, uno muy antiguo y que realmente no era tan funcional como el actual. Simplemente ejecuta aplicaciones de código nativo en el sistema, y eso es su funcionamiento básico. Como cuarto ítem tenemos el framework de aplicaciones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es todo lo que se encarga de conectar aplicaciones a la red, administrar recursos, interfaces de ventanas, de usuario, etc. Como quinto tenemos las bibliotecas de Android. En estas se almacenan funcionalidades clave y también cosas como imágenes, manipulación de datos, bases de datos, gráficos en 2D, 3D y todo tipo de cosas que puedan ayudar al usuario en Android. Como sexto tenemos el sistema de aplicaciones. En este punto estamos hablando específicamente de las preinstaladas en el teléfono, pues que ya todos conocen como teléfonos, contactos, mensajes y cualquier otro tipo de cosas.
Ya hay un punto más allá que es lo que se puede instalar directamente desde Google, que es el principal asociado de Android, pero lo veremos un poco más adelante. Ahora sí, los servicios de Google, que pues básicamente están en la gran mayoría de los teléfonos con Android, se integran con el Google Play Service. ¿Esto qué hace? Primero, genera una capa de autenticación en un teléfono Android. Y segundo, genera notificaciones, servicios, guardado de contraseñas, perfiles, entre otras cosas. Adicionalmente, se pueden descargar aplicaciones directamente desde los servicios de Google. Como siguiente paso tenemos la interfaz de usuario. Para esta interfaz se utiliza el Material Design, que proporciona pautas y principios de diseños para que realmente sea lo más atractiva posible para el usuario y lo más cómoda de entender. Y en este punto es importante aclarar que aunque hay muchos dispositivos que utilizan Android, este sistema operativo tiene muchas capas diferentes de personalización, que es lo que hacen marcas como Samsung, como Xiaomi, como Huawei, que cada uno utiliza Android pero con su capa de personalización. Por ejemplo, en Samsung se llama One UI, en Huawei Harmony OS, y es básicamente el mismo Android, pero con capas de personalización diferente. Creo que es cambiar la apariencia de configuraciones, la apariencia de las aplicaciones, de algunas carpetas, para que sea más atractivo al usuario y vaya más de acuerdo con la marca con la que se está realizando. Esa aclaración es muy importante porque, pues como yo decía, el material design básicamente es que las personas estén contentas con el material que están comprando. Y muchas personas tienen gustos diferentes, estéticas diferentes, y pues como explicó mi compañero, siempre se pueden personalizar. Ahora, como noveno ítem tenemos la gestión de energía. Android tiene múltiples opciones en las que se puede gestionar la batería para hacer modo de bajo consumo, eficiente, optimización y etc. Como decimos, tenemos un sistema de permisos. Un teléfono Android regularmente no permite que la mayoría de aplicaciones accedan a todas las funciones del teléfono. ¿Por qué? Por seguridad. Así que Android maneja un sistema de permisos muy específico en el que cada aplicación requiere de una serie de aceptaciones, por decirlo así, para que puedan funcionar correctamente. Tenemos también la gestión de actualizaciones, la cual va de la mano con Google Play Service. Esto quiere decir que las aplicaciones, tanto nativas del sistema como preinstaladas o como instaladas posteriormente, pueden acceder a versiones nuevas de software a través de los servicios de Google. Como punto 12 tenemos la seguridad. En los Android, las medidas de seguridad más comunes son el cifrado de datos como bloqueo de remotos de dispositivos, verificación de aplicaciones y otras tantas que también afectan al mismo teléfono, como contraseñas, pines, entre otros. Bueno, ahora como sistema operativo tenemos iOS. Para iOS tenemos que utilizar un núcleo Darwin. iOS comparte como el mismo núcleo XNU que maneja macOS y proporciona casi las mismas características de un kernel híbrido, o sea, de un núcleo híbrido. También tenemos un entorno de ejecución de aplicaciones. Para este tenemos tres ítems. El UIKit, que es un framework utilizado para desarrollar aplicaciones específicas en iOS con una interfaz de usuario. Tenemos lo que es el Core Service, que proporciona servicios fundamentales para las aplicaciones como el acceso a redes, gestión de archivos y almacenamiento de datos. Y tenemos el Media Layer, que maneja la reproducción de audio y video, así como la manipulación de imágenes. También tenemos en la arquitectura de iOS todo lo que es la gestión de procesos y memoria. Para esto tenemos que es similar a macOS, ya que pues iOS utiliza Grand Central Dispatch, que es para gestionar la ejecución de tareas y la concurrencia. Además también utiliza técnicas como la administración de memoria automática a través del recolector de basura y la administración de memoria virtual para garantizar el rendimiento más eficiente. Tenemos también que para el sistema de archivos, originalmente iOS utiliza el sistema de archivo HFS Plus, como ya lo habíamos mencionado anteriormente en macOS. Sin embargo, desde las versiones iOS 10 en adelante, pues ha migrado a APFS para mejorar la eficiencia y la seguridad pues, en el sistema. Tenemos que en seguridad iOS implementa un conjunto robusto de características, incluyendo el sandboxing de aplicaciones para limitar su acceso a recursos del sistema, el cifrado de datos en reposo y en tránsito, y tenemos también el Touch ID o Face ID para la autenticación biométrica. En iOS tenemos también lo que es el framework de desarrollo. Pues en sí ofrece como una amplia gama de frameworks de desarrollo, incluyendo pues UKit, Core Data, MathKit y muchos otros que facilitan el desarrollo de aplicaciones para este sistema o esta plataforma. Bueno, muchas gracias por prestar atención a este punto y vamos a ir con lo siguiente. Ahora vamos con la segunda parte de nuestra exposición. Si se dieron cuenta, en la primera parte hablamos tanto de los componentes como de sistemas operativos, pero en ningún momento relacionamos en sí la forma en la que todos conformaban un solo sistema. En este punto vamos a hablar cómo es que cada uno de los componentes de un sistema operativo, al juntarse, forma
una sola máquina. Y para ello tenemos nuestro título de la segunda sección, componentes y funciones de un sistema operativo. Vamos a ir con la primera rama. La primera es componentes de un sistema operativo. Para ello tenemos tres grandes ramas: procesos, memoria principal y almacenamiento secundario. En general, los procesos que son todos los programas que están en ejecución y son gestionados por el sistema operativo. Pueden estar por diferentes estados, diferentes secciones y no importa. La memoria principal tiene dos grandes ramas: la optimización y el intercambio. Para empezar, la optimización de la memoria principal consiste en que el sistema operativo gestiona la forma en la que se utiliza, qué aplicaciones consumen más, qué aplicaciones consumen menos, cuáles tienen relación que otras, etc. Y ahora, el intercambio entre memoria principal y virtual consiste en que cuando hay un programa, algún proceso, algún archivo que se está almacenando de forma virtual, puede que no llegue a almacenarse en memoria principal, porque esto no es tan eficiente como la virtual o cualquier tipo de razón diferente. Y por último tenemos el almacenamiento secundario. Este es utilizado como una especie de salida alternativa para almacenar programas que no es necesario almacenar en la memoria principal, pero que es importante tener un registro de su actividad. Bueno, ahora como segundo ítem tenemos las funciones del sistema operativo. Para las funciones del sistema operativo lo partimos en cuatro partes. Tenemos lo que es todo: control de acceso del hardware, administración de archivos y carpetas, interfaz de usuario y administración de aplicaciones. Para esto tenemos que el control de acceso del hardware utiliza un controlador de dispositivos para acceder al hardware de la computadora. Tenemos que para la administración de archivos y carpetas, el sistema en sí lo que hace es crear una estructura de archivos y carpetas en la unidad del disco duro del computador. Para la interfaz de usuario tenemos dos ítems, lo que es la interfaz de línea de comandos y la interfaz gráfica del usuario. En la interfaz de línea de comandos tenemos que el sistema operativo pues proporciona en sí lo que es la interfaz de comandos para que los usuarios interactúen con el sistema. Y en la interfaz gráfica del usuario tenemos que también puede proporcionar una interfaz gráfica de usuario para una interacción un poquito más visual. Y tenemos lo que es administración de aplicaciones. El sistema operativo localiza y carga aplicaciones en la memoria RAM de la computadora para pues, su ejecución. En tercer lugar tenemos el almacenamiento secundario, cuya función es almacenar programas que no necesitan estar en la memoria principal para el intercambio de programas desde y hacia la memoria principal. Este gestiona la planificación de discos, que es básicamente que el sistema operativo se encarga de planificar los discos para su uso eficiente, la asignación de almacenamiento, que pues en este el sistema operativo asigna el espacio de almacenamiento necesario para cada programa, y la verificación de datos, que consiste en que el sistema operativo verifica que los datos se guarden correctamente en el almacenamiento secundario. Como cuarta rama tenemos los sistemas de entrada y de salida. Vamos a empezar con la función de estos. Sencillamente, para lo que sirven es para intercambiar información entre el procesador y dispositivos periféricos. Esto quiere decir que es la forma en la que un usuario interactúa con con la máquina. Como segunda rama tenemos los componentes. Los componentes del sistema de entrada y salida son, en primer lugar, el sistema de almacenamiento temporal. ¿Este qué hace? Este mantiene almacenados, valga la redundancia, un tiempo los datos en sí mismo antes de que lleguen al procesador. La interfaz de controladores de dispositivos permite la comunicación entre el sistema operativo y los controladores de dispositivos periféricos. Y la interfaz para dispositivos específicos es la que facilita la comunicación entre el sistema y operadores muy específicos que pues, son un poco más complejos de manejar. Y por último tenemos la gestión. ¿Quién se encarga de los sistemas de entrada y de salida? De estos se encargan el sistema operativo, lógicamente, que es el que lleva a cabo el almacenamiento temporal, como vemos más arriba, y también las interrupciones de los dispositivos en caso de presentar alguna falla o simplemente ser requerido. Vamos a irnos en este instante para la quinta rama, que es un poco más extensa. En esta tenemos el sistema de archivos. Para empezar con la función, es el que se encarga de organizar y almacenar información en discos de una computadora. Realmente no hay nada más complejo que eso. ¿Cuáles son los tipos? En primer lugar tenemos el tipo FAT, o FAT, que es el sistema de archivos utilizado en Windows. El EXT3, que es el de Linux. El NTFS, que es el sistema de archivos utilizados también en Windows, pero en una versión específica de este, el Windows NT. Y por último, el XFS, que es el sistema utilizado en Unix. Y ahora vamos a las funciones del sistema operativo de archivos. Entonces, primero que todo, una función muy importante es construir y eliminar archivos y directorios.
¿Esto qué significa? Que cada vez que se está modificando un archivo o una entrada en la base pues, del servidor, el sistema operativo tiene que entrar y poder modificar libremente todos los contenidos que están almacenados. La segunda es manipular archivos y directorios. Pues ya como lo dije anteriormente, el sistema operativo debe tener la libertad y la posibilidad de modificar a su gusto, ya sea copiar, mover o renombrar, pues es todo esto teniendo en cuenta los deseos y los designios del usuario. Como tercera función, tenemos establecer correspondencia entre archivos y unidades de almacenamiento. Esto quiere decir que a cada unidad de almacenamiento el sistema operativo le asigna un archivo de memoria, para que de esta forma, cuando acceda a este punto de almacenamiento, se pueda también acceder al mismo archivo. Y lo último son las copias de seguridad de archivos, puesto que no necesariamente cuando se elimina un archivo, cuando un usuario lo elimina, a simple vista, se elimina por completo del computador. Siempre hay una copia de seguridad, teniendo en cuenta que hay información que a lo mejor no se puede perder o que es muy importante tener respaldo en caso de que haya un error, de pronto algún robo de información, entre otros. El siguiente punto son los sistemas de protección del sistema operativo. Estos se encargan de controlar el acceso de los programas o usuarios a los recursos del sistema y utilizan varios métodos de protección para evitar el uso o modificación de datos no autorizados. Algunas de sus funciones son distinguir entre uso autorizado y no autorizado, que pues diferencia los recursos que pueden acceder un usuario o a los que no. También especificar los controles de seguridad, que pues establece los controles de seguridad necesarios para proteger los recursos del sistema, y forzar el uso de mecanismos de protección, que obliga a los usuarios a utilizar mecanismos de protección establecidos para acceder a los recursos del sistema. Bueno, y en nuestra séptima rama, en nuestro mapa, tenemos el sistema de comunicaciones de los sistemas operativos. Pues su principal función, pues como lo dice su nombre, es permitir el intercambio de información entre procesos y programas locales y remotos. Pues su principal tarea es el envío y recepción de información, crear y mantener la comunicación y crear y mantener conexiones virtuales. Pues el sistema de comunicación pues en sí se encarga de enviar y recibir información entre procesos y programas. Cuando nos dice que crea y mantiene comunicación, pues esto lo hace para establecer pues, una comunicación entre aplicaciones locales y remotas. Y para mantener conexiones virtuales, pues esto lo hacemos en sí, el sistema operativo lo hace para establecer pues su conexión virtual entre pues sus aplicaciones. Y como octava rama tenemos lo que es programas del sistema. En programas del sistema, pues su función es ayudar al desarrollo y la ejecución de programas del usuario. Pues sus principales tareas es la manipulación y modificación de archivos, pues esto permite la modificación de todos los archivos que estén cargados en el sistema operativo. La información de estado del sistema, pues ya que siempre los programas del sistema nos tienen que proporcionar la información sobre en qué estado se encuentra. También una tarea es el soporte a lenguajes de programación. Los programas del sistema nos ofrecen pues un soporte de diferentes lenguajes de programación. Y como última tarea tenemos lo que es las comunicaciones. Entonces el sistema nos permite la comunicación entre diferentes procesos y programas. Ahora, después de haber hecho 2 de las 3 partes de nuestra exposición, vamos a la última, que es la infografía. Por último, vamos a hablar sobre las tendencias actuales en los sistemas operativos. Ya hablamos de los componentes, ya hablamos de los sistemas operativos específicos. Ahora vamos a hablar cómo es que en el mundo moderno se están desarrollando los sistemas para el disfrute de los usuarios. En primer lugar, tenemos el desarrollo impulsado por inteligencia artificial. Como ya sabrán, muchos sistemas operativos están implementando asistentes virtuales, asistentes de inteligencia artificial o incluso otras herramientas con esto. ¿Cuál es el objetivo? Que los usuarios a la hora de hacer búsquedas, a la hora de requerir un texto, a la hora de requerir ayuda con cualquier tipo de tarea virtual, puedan ser ejecutadas por estos asistentes. Básicamente lo que desempeñan en un computador es facilitar la vida de un usuario, haciendo como una especie de predicción de lo que el usuario va a buscar, para que de esta forma se tenga una interacción mucho más cómoda y mucho más intuitiva con el sistema. Bueno, como segundo ítem tenemos la ciberseguridad. Para el 2024, el 80% de los directores de seguridad de información de las empresas grandes han decidido aumentar el presupuesto de seguridad informática por los constantes y cada vez más sofisticados ataques que están ocurriendo a estas empresas. En tercer lugar, tenemos aplicaciones web progresivas, lo que consiste en una mezcla de las aplicaciones integradas del sistema operativo con las aplicaciones que se pueden descargar de internet, lo que busca garantizar una experiencia rápida y segura. Como cuarto ítem tenemos el Cloud Computing y SaaS.
En general, las compañías están ofreciendo servicios en la nube con qué objetivo, con que uno no tenga que hacer una inversión en hardware muy costoso y pueda acceder a múltiples herramientas desde una red. Eso tiene otro beneficio muy importante y es que a medida que van saliendo actualizaciones, otras opciones, no hay necesidad de cambiar todo un sistema, sino que simplemente se actualiza o se moderniza. Más específicamente, hablando de SaaS, es una plataforma que ofrece aplicaciones y servicios actualizados continuamente. Esto con el objetivo de que, ya lo dije, las empresas no se limiten a una sola plataforma, a un solo sistema, y que cuando cambie, cuando tengan que modernizar, tengan que hacer un cambio en su infraestructura física, sino que simplemente tengan que cambiar un poco la infraestructura virtual y de resto sea mucho más sencillo. Como quinto ítem tenemos lo que es blockchain y Web 3.0. El blockchain es una tecnología de registro descentralizada que permite la creación y mantenimiento de un registro de transacciones de forma segura y transparente e inmutable. Y la Web 3.0 representa una evolución de Internet hacia un ecosistema más descentralizado, interoperable y centrado en el usuario, donde los usuarios tienen el mayor control sobre sus datos y su experiencia en línea. En sexto lugar, tenemos tecnología sostenible, que pues básicamente las empresas cada vez buscan hacer tecnologías más amigables con el medio ambiente, donde recursos renovables, eficiencia energética e integración social y ética para ser amigables con el medio ambiente. Y como séptimo y último punto, tenemos Internet of Things y User Experience. Esto es básicamente una recopilación de todo lo que se ha hablado. ¿Qué quiere decir? Que a medida que el mundo se va, pues va accediendo cada vez más fácil al Internet y cada vez más dispositivos van entrando a la misma red, es necesario que haya plataformas que se enfoquen en que los usuarios estén cómodos con esas transiciones. A eso se denomina User Experience, que básicamente es que un usuario al entrar a una nueva plataforma con la que nunca antes ha interactuado se sienta cómodo y sea bastante intuitivo para que no se sienta como un golpe brusco de cambio entre lo antiguo y lo moderno. Y eso ha sido toda nuestra exposición. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.